Bueno, pues ya estamos por aquí. La verdad que vamos a ir con la que creo que será la última entrega de esta guía del usuario novato. Vale, para ello, bueno, pues comentaros un poco. Nos quedan ver las diferencias entre o las instalaciones de Synology Drive, de otro programa que para mí es básico, que son para la copia de seguridad, que es Synology Hyper Backup. El programa por excelencia de fotos de Synology, que es uno de los más fuertes que hay, ¿vale? Tras el abandono de, digamos, o el paso de pago de Google Fotos. Y por último intentaremos, si da tiempo, de ver una de las aplicaciones que para mí es fundamental. ¿Vale? Entonces, pues bueno, nada, vamos a empezar. Y la verdad que para entrar a nuestro NAS, como veis, hoy entramos desde Windows, ¿vale? Vamos a directamente a abrir esta ventana del explorador y escribiremos la dirección de acceso a nuestro NAS. ¿Vale? Aquí, como veis, no tengo. Bueno, sí lo tengo, es la extensión de Bitwarden. Y aquí accedemos. ¿Vale? Le vamos a decir que no. Y como hemos dicho, vamos a intentar instalar o a proceder a la instalación de Synology Drive. Vamos a ver, aquí hay una pequeña diferencia. Tenemos que diferenciarlo con lo que hicimos en el último vídeo, que fue instalar FileStation. FileStation es un visor de ficheros, ¿vale? Como si accediéramos a las carpetas de nuestro ordenador, pero normalmente se hace a través de web o a través de aplicación móvil. No hay una aplicación específica que me permita sincronizar esos ficheros, aunque estarán sincronizados, ¿vale? Desde distintos equipos. Entonces, Synology Drive es como si fuera la nube pública, ¿vale? De Synology, pero alojada en nuestro NAS. Es decir, esto es como si tú tienes un Dropbox puro y duro, ¿vale? Entonces, para ello, nos iremos al centro de paquetes, que es de donde se instalan las aplicaciones de Synology. Aquí meteremos Drive, ¿vale? Como veis, no nos sale Synology Drive como tal, nos sale Synology Drive Server. ¿Por qué? Porque esto instala tres aplicaciones, ¿vale? Normalmente. Entonces, aquí te dice que le hace falta estos requisitos para instalar esta aplicación. Le damos en sí y se pondrá a instalarlo. Una vez que haya acabado, ¿vale? Nos dirá que ya lo tenemos instalado y accederemos un poco a lo que es la primera ejecución y a echarle algún archivo y a partir de ahí, pues, ver un poco cómo sincronizamos tanto en las aplicaciones de escritorio como en el móvil. ¿Vale? Como veis, ya se está instalando. Tardará un poquito, la verdad, porque sí es verdad que es un programa que, oye, funciona muy bien, bastante pesado, pero funciona bien, no os preocupéis. Os pido disculpas también porque tengo un resfriado, pero bueno. Vale, en principio ya estará instalado, ¿vale? Y como veis, mirad, aquí está la consola de administración de Synology Drive, aquí está Synology Drive como tal y Synology Drive ShareSync, ¿vale? ¿Para qué se usa ShareSync? Para sincronizar un NAS con otro NAS, ¿vale? Con lo cual, esta parte aquí no la vamos a tocar. ¿Dónde vamos a tocar nosotros? En Synology Drive y en Synology Drive en la consola, ¿vale? Entonces, vamos a... Nada, nos pide que recarguemos, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Mira, vamos a empezar por aquí. Aquí nos dice que, bueno, bienvenido, tal, no sé cuánto. Venga, vale. Esto nos pide que instalemos Synology Office, ¿vale? Yo personalmente no lo he usado nunca, no sé cómo funciona, no sé si funciona bien o funciona de manera regular, no lo sé, ¿vale? Y luego nos dice que tenemos que, desde aquí, tenemos que habilitar a las carpetas que puede acceder. Es decir, esto es igual que cuando tú te instalas, si os habéis instalado Dropbox, ¿vale? Dropbox es un programa, un ejecutable, que te dice, y te instala todo lo que tiene que instalar y luego te dice, ¿cuál es la carpeta donde Dropbox va a guardar los archivos, ¿no? Pues esta es igual, ¿no? Entonces, nada. En principio, aquí está deshabilitado, ¿ves? Como ves, pone aquí esto, ¿vale? Con lo cual le vamos a dar a habilitar. ¿Qué nos dice ahora? Si desea habilitar el servicio de sincronización de unidad, acceda a panel de control, habilite primero el servicio de inicio de usuario. ¿Desea hacerlo ahora? Pues sí. Vale, y aquí nos manda a la carpeta de usuario y a la carpeta de configuración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, venirnos aquí a inicio de usuario y habilitamos el inicio de usuario. Entonces aquí le decimos que la carpeta Homes, que es donde va a guardar toda la aplicación, ¿vale? Todos los archivos que le guardemos allí. Ahora vais a ver cómo tenemos una carpeta que se va a llamar Drive, que la ha creado automáticamente, ¿vale? Ya esa será donde se guarde todo.
Entonces, como dijimos antes en TS File, ¿vale? O File Station, vamos a habilitar la papelera de reciclaje. ¿Por qué? Porque nos va a salvar el culo, perdón la expresión, cuando cometamos un fallo, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos marcado, aplicamos. Y mirad, si ahora venimos a File Station y nos vamos a la carpeta Home, ¿vale? Aquí ya tenemos la carpeta, la papelera de reciclaje. ¿Por qué hay otra carpeta que se llama casi igual? ¿Vale? Porque es donde están todos los usuarios, ¿vale? Aquí veis el mío, ¿vale? Y aquí, dentro de esta carpeta, lo que se ve es esta, ¿vale? ¿Qué es lo que diferencia esta carpeta de esta? Que si nosotros creamos otro usuario en el NAS, ¿vale? Aquí tendremos otra carpeta con el nombre de su usuario. Con lo cual, de momento, yo no lo voy a tocar, ¿vale? Pero bueno, aquí ya estaremos funcionando. Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es volvernos a Drive, ¿vale? Ya lo tenemos, ¿ves? Como ya se nos ha quitado el de inicio de sesión, el cartel de inicio de sesión, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Habilitar el control de versiones. ¿Qué es el control de versiones? Es saber cuántas copias de cada archivo, ¿vale? Vamos a mantener de forma regular. Esto, como os comenté, aquí es donde más capacidad se va sin saber dónde la tenemos ocupada. ¿Por qué? Porque son 8 archivos, ¿vale? Si son 8 PDFs que ocupen 1 mega, ¿qué es lo que pasa? 1 por 8, 8 megas, no es grave. ¿El problema cuál es? Vamos a empezar a acumular fotos, ¿vale? Poneros que una foto, por ejemplo, nos ocupe 20 megas, ¿vale? Pues ¿qué es lo que pasa? 8 versiones de esa misma foto de 20 megas, 160 megas. Aquí ya empieza a doler, ¿vale? O imaginaros que por algún casual tenéis un vídeo, ¿vale? Y ese vídeo ocupa, no sé, 1 tera, ¿vale? Pues imaginaros que ese vídeo que ocupa 1 tera, ¿vale? 1 tera exagerado, pero bueno, que ocupe 1 giga, ¿vale? Pues si ocupa 1 giga, aquí lo multiplicáis por 8, 8 versiones de ese vídeo y tenéis 8 gigas ocupados. Y simplemente tenéis un vídeo, pero tenéis 8 gigas ocupados, con lo cual aquí, ¿qué es lo que se recomienda? Siempre, pues reducir, ¿vale? Yo no lo he usado nunca porque utilizo otro sistema de nube, pero en principio yo creo que si lo vas a poner, con 2 o con 3 estaría bien. La política de rotación, pues bueno, yo aquí pondría esta. ¿Por qué? Pues bueno, porque la rota con una menor prioridad y ya está. Bueno, pues para mí es la más recomendable. ¿Que la quieres hacer tú de forma regular? Es decir, que haga una revisión, bueno, pues ya está. Y aquí fijaos cómo os dice, ¿no? El sistema eliminará automáticamente las versiones adicionales cuando se superen las 3 versiones. Es decir, la que haga 4, ¿vale? Él entra en la cadena y elimina la más antigua. Pulsamos en OK. Y bueno, al final tengan en cuenta que los usuarios con privilegio de solo lectura para las carpetas de equipo solo pueden sincronizar archivos del servidor con sus dispositivos clientes. No podrán, digamos, editarlos, ¿vale? Entonces, pues bueno, tienes que ir a panel de control, carpeta compartida y configurar los privilegios de usuario. Nosotros en este caso, como tenemos el usuario con derechos de administración, no nos va a afectar. No monte carpetas remotas ni unidades virtuales en la carpeta de equipo que ya se han habilitado, ¿vale? Entonces, hasta aquí es lo que tenemos que hacer con digamos, la consola de administración. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues irnos directamente a lo que sería Drive, ¿vale? Aquí acabamos con Synology Drive, bueno, ejecutando como veis, aquí te vuelve a pedir que instales otra vez Synology Office, ¿vale? Y esto, en principio, ya te dice aquí que mira, que obtenga las aplicaciones. Vamos a darle ya y le vamos a decir que la ponga para PC. Para PC da igual, ¿vale? Que sea PC, en este caso lo está detectando como PC porque estoy en un Windows, pero en Mac también tienen aplicación. Hay una pequeña diferencia entre la aplicación de Mac y la aplicación de Windows, y es que en Windows lleva la sincronización selectiva. Es decir, los archivos no ocupan hasta que tú realmente descargas el archivo, ¿vale? En Mac no, en Mac todavía te descarga la copia completa del archivo, es decir, te ocupa todo el sitio que tengas en la nube, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí lo que nos dice Synology Drive, la configuración, comenzar ahora, ¿vale? Y aquí, pues ¿qué tenemos que hacer? Poner Quick Connect directamente. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de acceder a nuestro NAS desde forma externa, sin abrir puertos y sin que sea realmente peligroso, sin exponer todo nuestro NAS a internet, ¿vale? Entonces, para acordarnos un poco de esta dirección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vendremos aquí y nos iremos a... Bueno, porque estaría aquí, vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vendremos a... No recuerdo dónde era, si era aquí, no... ¿Dónde era? ¿Dónde estaba Quick Connect? Acceso externo. Bueno, pues cogemos
nuestro Quick Connect, lo copiamos, nos vamos a la aplicación y se lo ponemos. ¿Vale? El usuario, pues le ponemos el usuario de nuestro NAS y la contraseña de nuestro NAS. Comprobar la conexión. Nos pide el código de verificación, que en este caso, ¿vale? Y aquí lo que nos dice es qué queremos hacer, ¿vale? Si, digamos, queremos sincronizar los archivos entre el ordenador y Synology Drive en tiempo real, lo que sería una nube, ¿vale? O hacer, digamos, de manera solamente en un sentido. Es decir, que cojamos una carpeta del ordenador, o sea, o nos salga una carpeta en el ordenador donde nosotros tiremos información y esa información vaya solo en un sentido, vaya solo al NAS, no se replique o no se sincronice en otro lado. Yo en este caso voy a hacer lo que son funciones de nube puras, que son las tareas de sincronización. Le doy a siguiente, aquí me dice la carpeta que yo quiero montar, ¿vale? Un poco como con la dirección que queramos, ¿vale? Que en este caso pues sería home. Si quiero cambiarla, pues en principio solamente tendría que crearla, ¿vale? Aquí le diría que, bueno, pues añadimos una carpeta y aquí le voy a decir Synology Drive, ¿vale? Pues ya está, pues Synology Drive. Y aquí nos va a crear una carpeta en el ordenador que se va a llamar, dentro de la carpeta user, la carpeta habilito, le va a llamar Synology Drive. Y aquí habilitar sincronización a petición, ¿veis? Esto es lo que yo digo que es la diferencia que tenía con Mac. Con Mac no, esto no está posible todavía. Entonces le daremos a finalizado y estará aplicando los cambios, con lo cual ya lo veis aquí. Y bueno, pues nada, en principio, siguiente. Esto es una explicación del concepto, ¿no? Ya la tenemos aquí. Ahora, por ejemplo, ¿qué queremos hacer? Pues queremos ver cómo van esas carpetas. Entonces yo me vendría aquí, entraría aquí, y esto sería el Synology Drive. Y aquí ahora, por ejemplo, estaría en esta carpeta, ¿no? Pues yo me voy a venir aquí, que es la carpeta, y lo que tengo que hacer es tirarle un archivo para yo ver cómo sincroniza de aquí a aquí. Entonces, pues vamos a ver, no sé si yo tengo... Mira, le podemos tirar este ejecutable mismo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa para verlo. Vamos a abrirlo en una nueva ventana. A esta le damos hacia atrás. ¿Vale? Y fijaos. ¿Qué voy a hacer? Esto lo voy a cerrar. Voy a tirar este archivo de aquí a aquí y en teoría ese archivo que está aquí va a tener que aparecer aquí. Entonces cojo este archivo, lo pongo aquí, ¿vale? Se pone a sincronizar, como veis en este icono, ya estará sincronizado, con lo cual si yo me vengo aquí y refresco, ya lo tengo aquí. Es decir, ya lo tengo en mi equipo y en el NAS. Vamos a hacer ahora un poco la sincronización al revés. Vamos a ver cómo poniendo un archivo en el NAS en la carpeta correspondiente, puedo directamente que salga sincronizado aquí. Esta carpeta de descarga, bueno, pues en principio la podría cerrar, pero lo que voy a hacer es irme directamente a cualquier documento. Mira, aquí tenemos la carpeta prueba. Entonces, vamos a tirar la carpeta prueba a nuestro NAS y de nuestro NAS pasará a la nube de Synology, ¿vale? Que tenemos en nuestro equipo. Entonces, lo soltamos. Aquí nos dice que si queremos sobreescribir o no, como no hay nada, me va a dar igual, le doy a omitir, ¿vale? Y fijaos, si yo me vengo aquí, ahora aquí va a aparecer, mirad, ya está. Y como veis, como yo no la he descargado, nos aparece que está la nubecita. Es decir, este archivo, ¿qué es lo que nos dice esta nubecita? Que el archivo está en la nube, pero que no nos ocupa sitio en nuestro ordenador porque aún no lo hemos descargado. Entonces esto es lo que se llama la sincronización. La sincronización no es selectiva, digamos la disponibilidad selectiva, ¿vale? Para mí esto es muy válido, es mucho mejor aquí en Windows, que por eso lo quería mostrar, que en Mac, porque si tú en la parte de Synology Drive, por ejemplo, tienes, yo que sé, 200 gigas ocupado por la nube, cuando tú te instales el cliente de Synology Drive en nube, vas a ocupar 200 gigas de tu disco duro, porque haces una copia o haces una descarga de toda la información. Sí es cierto que como en todas las aplicaciones de nube, tú le puedes decir qué carpeta sincronizar y cuáles no, ¿vale? Pero bueno, en principio ya lo tenéis ahí. Ahora lo que tendremos que hacer, pues instalarla en el móvil y ver un poco
todo lo que, bueno, los pasos que tenemos que dar, que son exactamente los mismos. Es decir, te vas a ir al móvil, vas a descargar Synology Drive Server, Synology Drive, perdona, y a partir de aquí pues le meterás tu usuario de Quick Connect, tu dirección de Quick Connect, perdón, tu usuario y contraseña de acceso al NAS. Y a partir de ahí tendrás ahora mismo estos dos archivos. Los vamos a ver. Bueno, para descargar Drive nos iremos a, por ejemplo, el App Store. Yo, como sabéis, ya estoy con iPhone, ¿vale? Entonces nos iremos dentro del App Store a la pestaña Buscar y dentro de Buscar pues le diremos Drive o Synology Drive si queremos buscar algo más genérico. ¿Vale? Vamos a poner Synology Drive porque si le ponemos Drive nos saldrán todas las nubes que se llaman iguales. Synology Drive. ¿Vale? Aquí lo tenéis, yo ya lo tenía descargado de antes, con lo cual simplemente pulsaré la nubecita y esperaré a que se descargue. Comienza su descarga. Y una vez que descarga podemos abrir. Ya nos aparece aquí, esto como siempre, iniciamos sección y ahora aquí le pondremos que queremos nuestro Quick Connect, ¿vale? Entonces, ¿yo qué haría? Me vendría aquí y de nuevo me iría a acceso externo, lo tengo aquí abajo y le diría la dirección de Quick Connect, ¿vale? Iniciamos y nos pedirá tanto el nombre de usuario como la contraseña del NAS como la verificación por doble factor. Vale, como veis lo he puesto por hiperlocal al final, ¿vale? Y aquí lo que haremos es que nos pondremos directamente el usuario y la contraseña. ¿Vale? Nos pide el código de 6 dígitos, con lo cual nos iremos a nuestra aplicación de verificación, copiaremos, nos vendremos y lo pegamos. Y le diremos que lo recuerde. Vale. Ya lo tenemos aquí, nos sale igual que nos salía en cualquier móvil, pues el tema de la configuración. Y nosotros aquí lo que le vamos a decir es que lo configuramos más tarde. Vale. Aquí, ¿qué es lo que no tienes que salir ahora? Pues nos tiene que salir directamente nuestros archivos que tenemos. Si nos venimos a archivos, con lo cual veis que aquí tenemos la carpeta Synology Drive y tenemos tanto el ejecutable como la carpeta prueba. Para comprobar que esto funciona, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a venir aquí. Vamos a darle a la carpeta de Synology Drive que tenemos aquí y le vamos a tirar un archivo. En este caso vamos a tirarle, pues no sé, vamos a cargarle un archivo cualquiera. Nos vendremos por aquí y por ejemplo le vamos a cargar este, por ejemplo, ¿vale? Le decimos que tiene que estar en la carpeta origen, ¿vale? Como veis se va a poner a subirlo. Ya está aquí y ahora, si ya está sincronizado, nosotros le damos aquí y como veis ya lo tenemos aquí. Y hacemos una sincronización del tirón desde uno a móviles, ¿vale? Entonces la verdad que funciona, en este caso funciona genial. No podemos decir nada de esta función. Es fácil de instalar y fácil de hacerla funcionar. Yo prefiero otros sistemas, como ya os enseñaré, pero en principio funciona bastante bien para un usuario no experto. Seguimos. Bueno, vamos a seguir con la instalación de HyperBackup. HyperBackup es el programa de copias de seguridad propia de Synology, ¿vale? Es un programa que, como todos los programas de Synology, vais a ver que es bastante fácil de instalar y de configurar. Entonces nos vendremos al centro de paquete. Aquí le pondremos HyperBackup, ¿vale? Y aquí veis que salen dos, ¿vale? Al igual que salía Synology Drive Share Sync, ¿vale? Que es para, digamos, sincronizar los archivos entre dos distintos NAS, ¿vale? Aquí tenemos HyperBackup, que es el de programas propios de copia de seguridad de manera individual. HyperBackup Vault, ¿vale? Que lo que hace es que hace copia de seguridad de un NAS en otro NAS, ¿vale? Entonces nosotros lo que nos interesa es este. Vale, lo instalamos al igual que hacíamos antes con Synology Drive. Y una vez que esté instalado lo vamos a abrir, ¿vale? Ya aparece como instalado y ya nos sale que está para abrir. Pulsamos en el botón abrir y aquí nos sale primero que elijamos el destino de copia de seguridad. Aquí es donde tenemos las mayores opciones, ¿vale? Como veis, mira, tenemos la nube de Synology propiamente dicha, una carpeta local y USB, un dispositivo NAS remoto o carpeta local y USB una versión,
¿vale? Diferencia entre esta y esta, que esta la hace directamente así y esta pues te crea una versión de lo que tengas, digamos, ya creado. Pero, o sea, crea solamente la versión. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto y vamos a poner recursividad de las copias, es decir, que las copias sean incrementales. ¿Vale? Después puedes sincronizar por rsync, por WebDAV, por rsync con una versión como antes o por OpenStack Swift, ¿vale? Y luego tenemos una serie de servicios recomendados de nube, ¿vale? Por Synology. Aquí la verdad, yo deciros, simplemente he probado Google Drive y he probado High Drive. High Drive a mí me dio muchísimos problemas de velocidad cuando tuve que rescatar la copia. Para hacerla funciona muy bien, pero cuando tienes que rescatar la velocidad es nula, es mínima. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues con Google Drive, si tenéis una cuenta de las grandes o incluso si de alguna manera todavía seguís manteniendo cuentas ilimitadas, ¿vale? Os puede venir bien, ¿vale? Con la cuenta de 15 GB gratuito probablemente no os valga para nada, pero bueno, en principio lo que haremos lo pondremos como la demo, lo vamos a hacer como una copia local, ¿vale? O un USB. Entonces seleccionamos y le daremos a siguiente. ¿Qué nos dice aquí? Crearemos la tarea de copia de seguridad. ¿Qué carpeta compartida vamos a querer poner? ¿No? Pues bueno, vamos a decirle que nuestra copia se va a llamar datos personales, ¿vale? Y que el directorio, pues el directorio en lugar de virtual NAS 1, vamos a decir que esto se va a llamar backup. Le damos a siguiente y le decimos aquí qué es lo que queremos que pase. Entonces, en principio los datos personales nos va a decir aquí, nos sale, ¿vale? No puede ser su origen de la copia de seguridad porque se ha seleccionado como destino, ¿vale? Y aquí, ¿qué nos va a decir? Las carpetas que queremos sincronizar, ¿vale? Aquí es muy fácil hacerlo, no es por nada, sino porque tenemos muy poquitos archivos en esta configuración. Entonces, nosotros nos vendremos a la carpeta de habilito en este caso, ¿vale? Y le vamos a decir que vamos a coger Synology Drive. Aquí nos da un aviso, ¿vale? ¿Qué es este aviso que nos da? Vamos a ver. Para garantizarse se encuentran en volúmenes diferentes. Claro, esto es como hacer una copia de seguridad dentro de nuestro mismo NAS, ¿vale? Porque yo no tengo enchufado ahora mismo ni USB ni nada externo. Entonces, claro, ¿por qué no es recomendable? Pues por una sencilla razón, porque si yo tengo la copia de seguridad en el mismo dispositivo que se me puede averiar, pues si se me avería pierdo la información y la copia de seguridad, con lo cual es absurdo hacerla así, ¿vale? Entonces, por USB enchufaremos un disco externo y lo haremos ahí. En este caso no pasa nada, lo vamos a probar. Le daremos al siguiente y aquí nos sale que quiere decirnos que si hacemos copia de seguridad de las aplicaciones y sus configuraciones. Entonces marcaremos en aplicación y se nos marcarán todas. Daremos en siguiente y aquí fijaos, nombre de la tarea, ¿vale? Local Storage 1, me da exactamente igual. Habilitar notificación de la tarea, bueno, pues por si queremos que queremos recibir notificaciones de cuando empiece y cuando acabe. Después, el registro, bueno, pues si lo queremos o no lo queremos hacer. Comprimir los datos, por supuesto. ¿Por qué? Porque si no nos haría una copia espejo con todo el tamaño, ¿vale? Entonces, siempre cuando comprimimos saldrá un poco más pequeño, sobre todo por el concepto de duplicación, ¿vale? No lo voy a explicar, pero estará ahí. Luego, habilitar el programa de copia de seguridad. ¿Esto qué es? Para hacer las copias de seguridad de manera recurrente. Entonces, lo ejecutamos en cada día. Bueno, pues yo en principio pues le diría que de la semana, yo por ejemplo como la tenía, normalmente la tenía como lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Y le decía que a una hora donde mi NAS no estuviera siendo usado por mí, en este caso a las 3 de la mañana, pues las 3 de la mañana. La primera copia suele ser la más costosa en tiempo, porque es cuando tiene que hacer toda la copia íntegra. Las siguientes copias siempre serán más pequeñas porque son incrementales. Solamente hacen la copia de los cambios. Luego, ejecutar la verificación. Aquí os digo, es importante. Cuando se hace la copia de seguridad, es importante verificar que funciona. Y para ello, la mejor manera es tumbar nuestro sistema y rescatarlo desde nuestra copia de seguridad. Pero esto, evidentemente, no es viable en un equipo de producción, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí es verdad que lo que podemos hacer que es que verifique la copia de seguridad y que nos diga que está correcta, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esto yo os recomiendo que lo hagamos en días distintos al que se hace la copia, no es por nada, sino porque si yo aquí pusiera que fuera el mismo programa y yo le digo que a las 3 me haga la copia y por ejemplo a las 4 me verifique la copia, puede ser que la copia cuando la tenga que verificar todavía no esté hecha, entonces te va a dar un error, ¿vale? Entonces aquí, como veis, lunes, miércoles, viernes a las 3 y la verificación el domingo a las 5 de la mañana, ¿vale? Bueno, pues ya está, ya no hay problema. Y luego, aquí es importante cifrar desde el lado de cliente.
Si vais a usar de modo la copia de seguridad como una nube pública hacia una nube pública, los datos siempre tienen que estar cifrados. Y aquí tenéis un problema. Por ejemplo, Amazon Photos o Amazon Drive no permite que se suban archivos cifrados. Pero me da igual, es decir, la que sea, pues lo tiene que aceptar. ¿Por qué? Pues porque si no lo subimos cifrado, lo subimos en abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son datos accesibles. Si alguien entra en nuestra nube o vulnera la nube de Amazon, o incluso Amazon y Google quieren mirar dentro de esa nube, ¿vale? Van a obtener información. Yo aquí, ¿qué os recomiendo? Cifrar siempre. Cuando vayáis a subir a un servicio, cifrar siempre, incluso si lo hacéis en local, por una sencilla razón. Porque imaginaos que vosotros hacéis la copia en un pendrive USB o en un disco duro USB. Y ahora ese USB lo perdéis. Si lo perdéis, cualquiera puede coger ese disco y cuando vea que es el formato HBK de Hyper-Backup, si es un poquito más espabilado, se va a un Synology y le dice, oye, rescátame esta copia de seguridad. ¿Vale? Y accede a nuestros datos. Si es cierto que instalaría la copia de seguridad, aunque no tendría acceso a lo mejor al NAS, pero los archivos los tiene y puede acceder. Entonces, si ciframos, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener una contraseña para acceder a esos archivos de copia de seguridad, con lo cual siempre es viable. Esta contraseña, que no os pase como me pasó a mí, ¿vale? Os digo, yo tuve un problema con el QNAP en el que ya lo he comentado muchísimas veces. Mi QNAP murió porque se cayó de una mesa donde estaba o lo dejamos caer, ¿vale? De una mesa donde estaba y tenía 2 discos de 4 teras. Estos discos estaban escribiendo, ¿vale? En ese momento y se hicieron polvo. ¿Yo tenía copia de seguridad? Sí, tenía copia de seguridad. ¿Tenía contraseña de cifrado? Tenía contraseña de cifrado. ¿Cuál es el problema? Que la contraseña de cifrado no es la que yo puse, ¿vale? Es decir, yo utilizo un programa de gestor de contraseña y donde yo creía que había puesto la contraseña y la había pegado de manera correcta y era mi contraseña tipo que conozco añadido con otra serie de cosas, pues resulta que no era. Entonces, imaginaos intentar descifrar una contraseña de 20 caracteres con símbolos y letras y números y tal de manera aleatoria. Era imposible. Entonces me encontré con que había perdido toda la información de mi NAS. Pues, oye, duele muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo por la información personal. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponemos una contraseña, ¿vale? Y aquí la confirmamos. Como ya os digo, esta contraseña yo he puesto una cualquiera, pero siempre una contraseña segura. Le damos a siguiente, ¿vale? Y aquí fijaos, nos avisa que si se ha olvidado la contraseña se pierden los datos y no se restaurará. ¿Estamos seguros? Sí, por supuesto que estamos seguros. Entonces, pues nada, habilitar la rotación de copias de seguridad. Esto es lo que yo os digo de las copias de seguridad recursivas y recurrentes en la que, bueno, en la que te crean las versiones, ¿no? Entonces, aquí habilitaremos. Y aquí, fijaos, 256 versiones. ¿Creéis que es necesario tener 256 versiones de tu copia de seguridad? O sea, es decir, que tú tengas, por así decirlo, si lo hacemos cada 2 días, pues que tengas los últimos 512 días. Es ilógico, ¿vale? Yo aquí normalmente, ¿qué suelo decir? Pues una política que me lleve como mucho un mes, ¿vale? O más atrás. Entonces, pues si nosotros hacemos 3 días, pues por ejemplo, que la haga, pues yo qué sé, pues, vamos a ponerle 6 versiones. ¿Vale? Entonces aquí nos dice que nos iría 11 días más temprano, pues si queremos llegar al mes, pues nos iremos a 18, ¿vale? Y aquí ya nos vemos que estamos llegando a las 4 semanas, ¿vale? Y esto sería un mes hacia atrás. Entonces me va a guardar, esto lo que va a hacer es ir haciendo copias de seguridad recurrentes. Cuando llegue a la 16, pues la 16 me la pondrá como número 1 y me borrará la 15, ¿vale? Entonces así tendremos todo un mes de copias de seguridad. Finalizamos. Y nada, esto ya estaría listo, ¿vale? Con lo cual, ¿realizamos la copia de seguridad ahora? Pues yo le voy a decir que no, ¿vale? Pero vosotros podéis decirle lo que queráis. Yo si le digo que no, como veis aquí ya está preparada. ¿Y cuándo se ejecutará? Como veis aquí sale un reloj y te dice la última copia de seguridad es correcta, sin copia de seguridad aún, y que la hora será el 13 del 3 de 2023, es decir, el primer día que le hayamos marcado a la hora que le marquemos, ¿vale? Entonces, pues llegará esa hora, si el NAS está encendido y funcionando, hará la copia de seguridad. El rescate de copia de seguridad no lo voy a mostrar aquí, pero vamos, no es complicado. Es decir, te vienes aquí, te dice restaurar, ¿vale? Tú le das aquí y te dice quiero restaurar los datos, ¿vale? Te dice que qué tarea quieres restaurar los datos. Siguiente, aquí le pondrías la contraseña
que le habías puesto, perdona, tenéis que marcar clave de cifrado. No, bueno, la contraseña, perdona. ¿Vale? Y le daremos a OK. ¿Vale? Y nos dice que no hay porque evidentemente todavía no lo hemos hecho, ¿vale? Entonces, hasta aquí esta parte de Hyper-Backup. Bueno, pues ahora iremos con la parte de fotos, ¿vale? Como veis aquí vamos tocando ya muchos palos de las aplicaciones. Entonces, para instalar fotos, igual, centro de paquetes, nos venimos, le decimos que queremos instalar fotos y nos dice que aquí nos muestra Synology Fotos. Instalamos y exactamente lo mismo que hemos hecho con Hyper-Backup, con Drive y con tal. Simplemente cuando termine de instalar nos dirá que está listo y nos permitirá abrir el programa. Vale, como veis ya lo está instalando. Ahora me saldrá, cuando ya esté disponible, me saldrá para abrir. Ya está disponible para abrir. Entonces al abrir nos lleva a otra ventana donde vamos a tener, nos sale esta ventana, ¿vale? En la que nos dice que, bueno, que podemos directamente también instalar nuestras aplicaciones dentro de nuestro teléfono, bien que sea iPhone o bien que sea Android, ¿vale? Yo le voy a decir que comencemos ahora. Aquí nos va diciendo unos tips, ¿vale? Y aquí nos dice que creemos la vista carpeta. Como veis nos sale vacío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Directamente agregar fotos. Yo me voy a venir a la carpeta de imágenes donde he puesto varias fotos y varios vídeos. Entonces, yo me vendría aquí y como veis, se pone a cargarlos. He cargado diversos formatos, ¿vale? Como veis aquí, mira, aquí tenemos un pequeño problema y es que los archivos que están creados con el iPhone en formato iPhone no los vemos, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, hemos cargado este pequeño vídeo que es un GIF, ¿vale? En el que podemos verlo, que se reproduce. Dura solamente un segundo, con lo cual, pues bueno, no le podemos dar otra vez para que se reproduzca, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Pues este GIF que se reproduce si está de manera continua, ¿vale? Esto es una imagen cualquiera, un JPG, en el que aquí destacamos que, bueno, que detrás del mostrador llegó al número 1 de podcast en Apple, ¿vale? Con lo cual desde aquí esto fue la verdad que fue una noticia muy agradable. Y bueno, y si no estáis suscritos, oye, suscribiros que salgo yo también. Y mis dos compañeros, ¿vale? Y después, por ejemplo, pues esto es un vídeo en el que, bueno, hay un usuario de aquí en el que, bueno, sí, la verdad que esto le sonará de algo, ¿vale? Lo verá. Y bueno, es un pequeño vídeo en el que no soy persona, me entro en un zombie, ¿vale? Y bueno, él sabe perfectamente de lo que va. Entonces, pues bueno, esto, por ejemplo, que ya lo tenemos así, ahora, ¿qué le pasa? Está sincronizado en todos nuestros móviles y en todos nuestros dispositivos que tengamos Synology Photo instalados, ¿vale? Como veis, aquí accedemos a través de 192.168.0.107.5001, es decir, la IP local, pero podéis acceder descargando la aplicación en vuestro móvil a través de Quick Connect, con vuestro Quick Connect, dirección de Quick Connect, usuario y contraseña. Vale, ¿qué más tenemos? Álbumes. Pues aquí, por ejemplo, podemos crear álbumes. Por álbumes, pues, ¿qué podemos hacer? Mira, pues aquí ya salen directamente los álbumes, digamos, de manera por defecto, ¿vale? Es decir, le metemos vídeo, pues te lo crean un álbum de vídeo y si el archivo pues, está añadido, pues te sale aquí últimamente los recientemente añadidos. Deciros que, bueno, tú aquí puedes crear el que tú quieras, es decir, tú le das aquí al símbolo de más, le creas álbum y le dices seleccionar fotos y tal o establecer las condiciones. Seleccionan las fotos, aquí en este caso, pues bueno, como tenemos las mismas, pues no vamos a hacer nada, pero si le diéramos a, por ejemplo, quiero esta foto y le digo crear álbum, ¿qué es lo que pasa? Que me dice crear álbum y ahora yo le digo esto, pues estos van a ser mis fotos favoritas, ¿vale? Y este álbum ya estaría aquí creado como fotos favoritas. ¿Qué más tenemos? Uso compartido, ¿vale? Aquí, si tuviéramos más usuarios en el NAS, ¿qué es lo que nos pasaría? Por ejemplo, si tú tienes un NAS familiar, pues le creas un usuario a tu madre, tu hermana o quien quieras que sea de tu familia y directamente tú podrías compartir con otros, poniendo fotos, compartiéndolo con su usuario, ¿vale? O bien que esos usuarios la compartan contigo. ¿Vale? Esto está muy bien, por ejemplo, cuando, yo qué sé, si la familia al completo, ¿no? Tiene móviles, se va a un viaje y se van solamente los padres,
por ejemplo, ¿no? Y dejan a los niños atrás, ¿no? Pues bueno, tú te pones a hacer fotos del viaje y ahora tú la quieres compartir con tus hijos. Bueno, pues tú directamente la subirías a un álbum compartido con tus hijos, ¿vale? Y a ellos les saldría dentro de su carpeta de Synology Drive, ¿vale? Está bastante bien. Y luego, pues hay solicitud de fotos. Es decir, aquí pues lo único que hay es que directamente pues tú le dirías, oye, de esa foto que me compartes, pues quiero que me des derecho para que yo la tenga y la pueda descargar, ¿vale? Entonces, pues bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es tan bueno de Synology Photo? Que en algunos NAS es potente, incluso tiene reconocimiento de caras, ¿no? Es decir, si no vamos a coger esta cara porque no la va a reconocer, pero si por ejemplo ponemos mi cara en distintas fotos, Synology Drive va a ir aprendiendo de que esa cara es David, ¿vale? Y con lo cual, si yo tengo una carpeta que se llame David, ¿vale? Y le digo que vayan las fotos de mi reconocimiento de caracteres, mi reconocimiento de cara, perdona, mi reconocimiento facial, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada foto que me vaya encontrando a mí directamente en esa foto va a ir almacenándola en esa carpeta. ¿Es bueno o es malo? Pues bueno, depende. Si tenéis niños, o si tenéis mascotas o si tal, pues al final es como el buscador inteligente de Google Fotos, ¿no? Es decir, tú te pones a acumular fotos, 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 y de repente llega un momento en el que Google le dice, pues quiero fotos de lentejas. Y si tienes alguna foto de un plato de lentejas, pues saldrá, porque por reconocimiento, mediante la inteligencia artificial, lo va a hacer, ¿vale? Entonces, pues bueno. Como veis, es bastante fácil. Hacerlo en el móvil, pues exactamente igual que las aplicaciones de DS File y de Drive, ¿vale? Te vas a tu App Store correspondiente y buscas la aplicación Synology Photos, le das a descargar y en los parámetros de instalación, pues los de siempre. Quick Connect como dirección de enlace, usuario y contraseña como dirección de acceso. Bueno, y por último, he dejado la aplicación que para mí me descubrió bueno, que el NAS ofrece unas ventajas infinitas, ¿vale? Que puedo hacer con él prácticamente lo que yo quiera, siempre dentro de unos límites. Y es la aplicación de Docker, ¿vale? ¿Por qué la he dejado para la última? Porque Docker, desde la versión hasta la versión DSM de 7.1, solamente estaba disponible para los NAS de la serie Plus, ¿vale? En la beta, y esto no es recomendable hacerlo, en la beta de DSM 7.2 ya vemos como Docker ha saltado a algunos NAS con procesadores ARM. Aunque no en toda la serie, incluso en la serie J, que antes no se podía instalar Docker de ninguna manera por la debilidad del procesador, ¿vale? Entonces, pues bueno, los que tengamos ahora mismo la serie Plus, pues lo podemos hacer sin problema, y para ello, pues como siempre nos iremos a centro de paquete, ¿vale? Aquí le pondremos Docker y le daremos a instalar. Como veis, el procedimiento siempre es el mismo. Centro de paquete, ¿vale? Me voy a la aplicación, le doy a instalar, la aplicación se pone a instalarse y una vez que se instale la abro y configuro, ¿vale? Entonces, pues bueno, cuando estemos aquí en Docker, cuando ya nos salga, ahora mismo está instalando, una vez que termine la instalación nos pondrá a abrir y le daremos, ya está instalado, ahora esperamos un momento, ya nos dice que abrir, ¿vale? Y aquí, bueno, pues en principio yo aquí esto le voy a decir que no me lo vuelva a mostrar. Y esto me muestra la ayuda, no sé por qué, perdonadme. Vale, mirad, ya está abriendo la pestaña de Docker. ¿Vale? Docker no es más que, digamos, una aplicación que permite crearte distintas aplicaciones o distintos, como si fueran pequeñas máquinas virtuales, ¿vale? Que solamente consumen los recursos que necesitan. Es decir, hay una diferencia muy grande entre una máquina virtual o un Docker, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la máquina virtual yo le tengo que asignar una serie de núcleos, una serie de hilos, le tengo que asignar una cantidad de memoria RAM. Entonces, si yo estoy escaso o mi procesador es un poquito endeble, ¿qué es lo que pasa? Podré crear una o dos. Y normalmente en Synology tienen muchos problemas con las máquinas virtuales que llevan entorno gráfico. Es decir, normalmente, aunque se podrá, ¿vale? Aunque no vaya del todo fluido, tú puedes instalar una máquina Windows, pero no te va a funcionar bien, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con Docker? Con Docker podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Hay un montón de tutoriales en el canal de Docker creados a través de la aplicación de Docker de Synology. Incluso ya no es solo esto, sino a través de Portainer, que es una, digamos, como un visor y una facilidad, una interfaz más fácil para Docker. Entonces, yo no me voy a meter en la aplicación de cómo instalar un Docker porque ya tenéis varios vídeos dentro del canal, ¿vale? Así que
Creo que con esto ya hemos acabado esta guía del usuario novato para la parte de Synology y ahora empezaremos un poco para la parte de Android. Entonces, bueno, deciros que si os ha gustado, pues por mí me encanta, ¿vale? Porque cada vez estáis suscribiendo más al canal y me llegan más mensajes de que mucho ánimo, muchas gracias, tus explicaciones pues hacen que entienda esta parte que hasta ahora no me enteraba de nada, y ese tipo de cosas la verdad que motiva mucho a seguir. Entonces, pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y gracias.